Continuamos con el banquete de cada tarde, de este Congreso de la tarde, y está con nosotros la licenciada Navia Soler. Ella, como siempre, viene a tratar temas de sumo interés para nuestra convivencia familiar, para una mejor sociedad, y hoy no es la excepción. Hoy nos trae un súper y exquisito tema que nos vamos a deleitar con todo lo que trae la licenciada en esta tarde. Saludos, Navia, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por la bienvenida. Feliz de estar hoy con ustedes abriendo la semana. Feliz lunes. Debo decirte, Navia, que hay gente que ha evaluado tu trabajo con nosotros, que nos ha dicho, se maneja muy bien, me gusta su tono de voz, me gusta su apariencia. Digo yo, déjalo ahí, que no podemos seguir. Bueno, pues vamos a decirle que nos den sugerencia de temas, que hagan preguntas, que interactúen en el proceso, porque estos espacios son para informar, para educar, para crecer como seres humanos y familia. Aquí que abogamos tanto por nuestra sociedad comienza desde el núcleo y el centro familiar. Correcto, y usted como parte de ella debe tratar de cada día ser mejor ser humano, mejor persona y de alguna manera acoger estos consejos que de algún modo salen de estas conversaciones que tenemos breve aquí. Cuéntenos, Navia, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Ay, yo te estaba dejando el tema para que tú le hicieras el intro, porque hoy los conmemoramos a ustedes. Ajá. Hoy vamos a celebrar. Ayer fue el Día del Padre. A los papis. A los papis. En Sudamérica y en Estados Unidos, ¿verdad? Unidos, sí, ajá. Sí. Creo que solamente nosotros. ¿Cuáles son los otros países que celebran el último domingo de julio? No, yo creo que su gran mayoría creo que son. Es ahora en junio. Sí. El mes que viene. Pero nosotros al final de julio. Al final. El último domingo. Pero la maternidad también de nosotros. Yo siempre llevo la ventaja. Siempre me tocan las dos. Me tocó. Sí, me tocó. Oye, el mes pasado no quería hablar de los regalos de las madres. No, pero no hablo de que de regalo. Yo no espero regalo. No, pero ese votó. ¿Ese votó? A la Gastó hija y a mí no llegó pesos. ningún regalo de cumpleaños. Gastó como 200. Tu cumpleaños el día 22 de mayo. Sí, sepan eso. Navia cumpleaños los 22 de mayo. Exacto. Yo la felicité. No nos invitan para el bizcocho, pero la felicitamos. Más pequeña. Cuente, Navia, ¿cómo vamos a celebrar el padre? Pues vamos a hablar de paternidad presente, un regalo que deja huellas. Porque papá es un símbolo extraordinariamente importante en la vida de un ser humano. Tú me llamaste mucho la atención con ese título para el segmento, porque por la parte de que es un regalo, la paternidad presente, cuando debería ser de alguna manera un compromiso, ¿no? Debería ser, pero tú sabes que nosotros aquí somos realistas. Okay. Entonces, es aterrizado. Es aterrizado. Entonces, el hecho de tú engendrar no significa que cumples el rol de papá. El hecho de proveer económicamente no significa que estás presente. Entonces, hoy vamos a hablar de esos dos puntos. Es cierto, y yo venía pensando cuando estaba buscando cuál era el tema, qué título le íbamos a poner al tema, yo venía pensando, siempre se habla de lo malo. Porque las cosas malas hacen más ruido, pero hablemos de lo positivo y cómo llegar a lo positivo, o sea, cómo tener esa paternidad presente, porque es muy fácil juzgar si usted no tiene una referencia, si usted no sabe cómo llegar ahí. Entonces, ¿qué yo veo en mi área de trabajo? El papá perfecto es el que provee económicamente. Sin embargo, esa provisión económica deja un vacío, que es lo que queremos hablar, del regalo, de esa paternidad presente, que significa mucho para los jóvenes, varones, como significa muchísimo para las mujeres, para las niñas. Incluso solamente la presencia del padre, he notado que vi precisamente hoy que publicó en los periódicos digitales, Nuria, que dice que ¿qué pasa cuando papá se va? Estudio revela ausencia paterna eleva la depresión infantil. O sea que con el hecho de papá estar ahí, ayuda a evitar esa depresión que pueden tener algunos niños. Total y absolutamente. Y yo tengo algunos ítems para compartir aquí. Dele. No quiero como dejar de mostrar puntos importantes, pero tú acabas de traer un tema importantísimo que podemos dar mucha tijera de él, la depresión infantil. Las personas piensan que los jovencitos, los adolescentes, los niños no se deprimen.
y ellos manifiestan de diferentes formas el malestar que estén pasando como familia. Entonces, la ausencia de papá en un proceso de divorcio o en un proceso de que nunca reconoció su paternidad afecta toda la vida. A las mujeres y a los hombres los afecta toda la vida. De la única manera que esto se transforma es cuando como adultos tomamos conciencia. Entonces, hoy lo que vamos a decir, al papá que está en la casa, comunicación con tus hijos. No es un tema de no tengo tiempo, es un tema de elegir y sacar el tiempo. No es un punto de yo estoy trabajando para ustedes, es un punto de que el trabajo mío es con ustedes. ¿Qué significa es con ustedes? Y es sentarme a jugar. Voy a poner un juego típico, un juego de dominó. Es sentarse a jugar un parché. Es sentarse a jugar. A mí, por lo personal, me gusta uno que se llama Jenga. Pero es sentarse a buscar un espacio para la lectura, para el juego, para la comunicación. También una película. Las películas, buscarle el objetivo y el foco para conversar. Analizarla. Exactamente. Ese ente que te dé la apertura de la confianza, que es lo que necesitamos para tener seres humanos más seguros y más resilientes. ¿Tú sabes que Tomás, a propósito de la película, en el día de ayer, las niñas están conmigo, ¿verdad? Y a ella siempre le gusta que yo busque películas de las mías. Vamos a una película y dice, ¿cuál ¿cómo así de la tuya? Tú sabes exacto, que no expliquen. Tú la divides entre los niños, okay, para Netflix, y buscamos también los adultos. Entonces dice, una de las tuyas, papi, si vamos con una de la mía, se pone contento. Bueno, precisamente vimos una que se llama Alta. Esa es muy buena. Es un muy buena, y precisamente qué bueno que conjuntamente con ella. Es un drama extremo. Es un poquito extremo, pero a la vez da mucho que entender a los niños en cuanto al sacrificio que hacen los padres, en este caso una madre, para poder lograr tener dinero para satisfacer las necesidades. Sí, es una película con un drama bien fuerte. Bien fuerte. Muy fuerte. Pero bueno, o sea, es bueno plantear esos hechos reales porque a ver, se critica mucho que si los jóvenes están muy aéreos, ¿quiénes son los que están criando a los jóvenes? Uh-huh. ¿Qué realidad tú le estás demostrando a tus hijos? Entonces, es mi responsabilidad, en este caso voy a decir como papá, no voy a hablar, ¿verdad? De lo que siempre a veces nos vamos. Es mi responsabilidad como padre, pues sacar esos tiempos para mostrar la realidad de lo que implica el trabajo, el esfuerzo, el ahorro. Desde las constelaciones familiares, el papá tiene un símbolo sumamente importante en el éxito de los seres humanos, porque el hombre en su característica cuantitativa, en su característica lógica y en su característica de empujar, el hombre es el que le da fuerza a los hijos, le da valentía a los hijos, le suele dar estructura a los hijos. Entonces, esa presencia, esa comunicación, esa referencia de hechos reales son lo que van transformando la vida de nuestros hijos, que al final serán los representantes sociales. Mira, hay un caso en el residencial donde vivo de un jovencito que debe tener unos 11 años, 10 más o menos. Él siempre es como la nota discordante del residencial cuando se está en el área social. Si él llega, por ejemplo, al área de la piscina y está todo en calma, él termina armando un revuelo. Él anda prácticamente atrincherado, como decimos nosotros. Tú lo ves que va como con un gesto de que yo soy... Preparado para el rebú. Entonces, dentro de la situación que se presenta con él, su abuelo es que prácticamente siempre lo acompaña y le hace saber al entorno que él no conoció a su papá y que él tiene una condición. Hay gente que lo entiende y hay gente que no lo entiende. Pero cuando uno se siente, uno dice, ¿y qué tanto le pudo afectar el no tener un papá presente a este niño? O qué de cierto fue que le afectó esa parte. Que él tiene de alguna manera un resentimiento con la sociedad, porque te digo, él no llega a un lugar si él no arma un rebú antes de irse. Porque en ocasiones eso se le atribuye a un supuesto falta de padre, y quizás no es eso, sí, es otra cosa. Él vive revelado. Entonces, ahí tenemos puntos para tomar en cuenta. Primero, definitivamente, la ausencia, como digo, de la estructura, de las sugerencias y todo lo demás
demuestra un carácter indisciplinado. Cuando tenemos a jóvenes, a niños, con una indisciplina extrema, lo que están diciendo, yo estoy aquí, ámenme, rescátenme, necesito ayuda, necesito estructura. Y la opción es, si el papá no está, hay que buscar esa referencia de paternidad, hay que crear esa estructura. Y los niños y las familias van a psicólogo, vamos a terapia, vamos a psicoeducar, porque todo es rescatable. Pero en ese caso dice Tomás que andaba con su abuelo no está dando ese espacio ahí. Sí, mira. Pero como que él lo termina de encajar al abuelo dentro mira del lo que patrón pasa, familiar. La disponibilidad emocional del adulto que está siendo de tutor, que está siendo de acompañante de un niño o de un adolescente, pues este adulto debe de estar muy en coherencia de asumir el rol de la paternidad, aunque, o sea, porque se asume a medias y se asume con temor. Y hay un discurso muy interesante de criar sin miedos, que sería como algo para agendar y ponerlo en escena. Pero ¿qué quiere decir criar sin miedo? Si usted, abuelo, es quien está en este instante asumiendo la responsabilidad de ser el papá, mientras estamos desde la pena de que él se comporta así porque su papá no está, y no se hace una estructura, no un proceso de sanación y una representación de acciones que tengan que ver, acción versus consecuencia, y sanar la herida de lo que él vio, de lo que él entendió, la edad que se tiene, porque todo es sanable, todo es gestionable. Y aceptar que esta es mi realidad y estas son las herramientas que yo tengo. Entonces, ese sería el primer paso para tratar de revertir esa situación. Total y absolutamente. Entonces necesitamos evaluar qué es lo que está pasando con la familia, qué sugerencias se pueden dar, cómo se acompaña a ese niño para que el abuelo ocupe ese lugar de paternidad completo y para que se llegue al perdón, porque todos tenemos que perdonar a nuestros padres, para que se llegue al perdón por la acción que tuvo papá de no estar. Entonces, ya el abuelo en última instancia ha tomado la decisión de alejarse del niño. Entonces eso ahí perjudica más. Sí, perjudica porque es que aparentemente la madre no tiene el control del niño. Y el abuelo que tiene que cargar con eso, entonces las quejas van del abuelo. Y, mira, y todo el mundo en el entorno es queja y queja, entonces yo sé que ese señor está hastiado de esa situación. No, que ya rebasó eso hace años y tiene que asumirlo nuevamente. Exacto. Claro. Quizás. Tú sabes que en la semana pasada tuvimos acá un invitado, Juan Carlos García, él, un joven que de acuerdo con tú me manifiesta, de que pueden ser adultos y tienen todavía mantienen esa pena, diríamos, ¿verdad? Respecto al padre. Sin embargo, en el caso de él, nos narraba acá cómo fue su evolución de niño, y él se ha desarrollado bastante. Sí. Ha alcanzado, te digo, lugares, espacios y en cuanto a profesión, altamente. En este caso, él no muestra sentir algún tipo de... Mira, para que tú entiendas la situación, Navi, es tan difícil lo de Juan Carlos, que cuando él quiso ya ir a tomar pruebas nacionales de cuarto, sí, tenía que de octavo, tenía que tener acta de nacimiento, la acreditación, el acta de nacimiento, pero no había sido declarado todavía en esa fecha. Y va donde el progenitor y le dice que le preste su documento para él ir a la oficialía civil y entonces solicitar el documento. Y este se lo negó. Le dijo, no, yo no presto mi documento. A su hijo, al que él engendró. Pero él ha logrado, digo yo, desde mi óptica, sin tener el conocimiento psicológico que tú tienes, utilizar todas esas adversidades como un trampolín para fortalecerse, ir más para arriba. Resiliencia, adaptarnos a... Era otro de los temas. Exacto. Adaptarnos a los procesos que estamos viviendo y sacar de ellos la mejor versión de nosotros mismos. Siempre se puede sanar. Voy a decir algo que quizá he dicho en otras ocasiones. Como seres humanos tenemos 3 etapas importantes y la última es la que más perdura. La infancia, que va, vamos a decir, desde la gestación a 6 años, que es la primera infancia. Y ahí tú dependes totalmente de un adulto y ahí se crean muchos traumas o se sanan muchas situaciones. Luego está la parte adolescencia, preadolescencia, que estamos buscando quiénes somos y tenemos la capacidad de enfrentarnos, por ejemplo, a esa edad. Ese joven ya tenía que tener alrededor de quizás 15, 14 años, y tenía la capacidad de decirle a su progenitor, mira, yo necesito un documento. Entonces hay una edad que tú te puedes defender y puedes exigir. Y luego viene la etapa de ser adulto.
Esa es la más maravillosa y la mejor sugerencia. Como adulto, yo decido aceptar qué cosas me afectan. Yo decido buscar información que sane mi linaje, que sane mi creencia, y yo decido ser un referente totalmente diferente a la experiencia que he tenido o que he vivido como familia. No se puede negar bajo ninguna circunstancia la importancia que tiene papá en nuestra vida. Sin embargo, sí, hay muchas personas que logran superar ese proceso, y hoy lo que queremos también enfocarnos es en la parte de ofrecer sugerencia a los papás que nos escuchan. Es estar en contacto con la disponibilidad, como decía al principio. Es la recomendación de crear un vínculo con tus hijos. ¿Cómo se crea un vínculo? Los vínculos se crean con el tiempo. Es educarte para ser ejemplo, porque es importante reconocer que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, he visto a muchos hombres, a muchos jóvenes rediseñar su vida por ser ejemplo para sus hijos. Pero no hubo debilidad en un sentido por la ausencia del padre. Aunque se crió con sus abuelos. No, si empezamos una historia clínica y escudriñar. Y hablábamos del estudio que en cuanto a la depresión, él no mostró tener depresión alguna. Mira, en realidad no lo sabemos. Todos por algún... Decimos así por el hecho de que siguió hacia adelante y quizá esto también lo motivaba a ser más fuerte. No sé. Hay una motivación, eso es lo más importante. Siempre es bueno mirar como de manera individual el proceso. Lo que sí yo te puedo decir, que hay muchas personas fuertes que dicen, yo tuve esta experiencia con mi papá y desde esa experiencia que no me agradó, hoy quiero ser mucho mejor que él y quiero ser mejor papá, mejor profesional. Entonces, el punto de referencia es las cosas que no me gustaron de papá. Algo importante que voy a decir, no importa la relación que tenga con tu mamá y con tu papá, siempre tus decisiones en la vida van a estar alrededor de las cosas buenas que hicieron tus padres y de las cosas que tus padres no hicieron. Desde ese eje, yo voy a decidir quién soy yo. Pero te voy a decir algo, Navia, por ejemplo, en el caso de ese joven, no todo quizás fue malo, pero tampoco fue todo bueno en bien hecho. Porque hubo acciones quizás, de acuerdo a lo que narraba, que se cometieron porque tenían que hacerlo así, en caso de la madre, pero él tenía que asumir lo otro. Algo positivo de eso, si todos los jóvenes pensaran así como él, no tuviéramos situaciones negativas, pero un caso que hay que pasar como experiencia que no es positivo tampoco. No sé si me doy a entender. Claro, yo te entiendo. O sea, tú me estás explicando que él, aunque tuvo una circunstancia difícil, decidió ser ejemplo. Y ojalá que todas las personas que tengan una circunstancia difícil lo asumieran así. Entonces aquí entra la variante de hablar de los temperamentos, de las personalidades, del ambiente, de las familias que intervinieron, de los enfoques positivos que intervinieron. Entonces todo ese entorno, toda esa exposición es lo que da un marco de diferencia en cada toma de decisiones. Entonces él tomó la mejor decisión en pro de él. A lo mejor ese pro de él, no reconozco si mencionaron a la madre, pero tenemos jóvenes, hombres, mujeres, adultos, en cualquier edad, que por tener ese vínculo con su madre y no causarle tormento, deciden ser ejemplares. Entonces siempre hay una motivación interna y externa que me lleva a convertirme en quien soy y en lo que deseo hacer. Navia, ¿hay un momento en el que tú puedes identificar que no has sanado? ¿Que hay algo que tienes que curar para poder seguir adelante? Normalmente ese momento llega en medio de la crisis y de la insatisfacción. En mi experiencia como profesional de salud, veo personas que nunca tienen el deseo de abrir los ojos, de sanar. Todos nosotros venimos con heridas desde el abandono y heridas desde el amor. O sea que ustedes saben que yo siempre he dicho, todos necesitamos terapia, todos necesitamos desahogar un trauma, una frustración, un proceso que no aceptamos. Esas cosas están intrínsecas en todos nosotros. La crisis es lo que nos hace despertar, es lo que nos dice, oye, cuando toco a fondo y no tengo para dónde ir, o me muero ahí, o me subo y me rediseño. Entonces, sí. Hay momentos en la vida que te dicen, es que yo no puedo sola.
Navi, en este caso que hay padres que quizás no son, como tú decías, no tienen tiempo, no sacan espacio, no dedican ni siquiera para el sustento como tal, y los hijos son locos con el padre. Entonces, ¿eso se debe a qué? Porque supone que el cariño siempre se gana por un afecto incluso. Pero hay padres, por eso mismo. Pero hay padres que... escasez de ese cariño. Entonces, anhelando ese deseo. Sin embargo, entonces hay otros padres que se derriten de cariño y los hijos no le hacen caso. Mira, ustedes a veces me hacen preguntas. Oye, a veces ustedes me hacen preguntas. Exactamente, que necesitamos organizar y un catálogo. Bien, ahí pueden pasar varias cosas. Volvemos al punto de las personalidades y luego vuelve al discurso fuerte de la madre. Hay un discurso muy importante y muy fuerte, y mira que de verdad no quería mencionar a mamá en este entorno hoy porque la honra es para papá. El honor y el resaltar es para papá. Entonces, cuando hay un hombre que tiene hijos que están reclamando por su cariño, pues ahí hay una emoción de esos hijos, ese anhelo, ese deseo de sentirse correspondidos y amados, porque todos necesitamos sentirnos correspondidos y amados. Hay libros importantes que hablan de los lenguajes del amor. Lo que sucede es que cada uno manifiesta de manera diferente esa necesidad de ser amado. Hay personas que la manifiestan desde hablar y decir yo quiero estar contigo, y hay otros que... ahora la verdad no se siente. Hay de todo. Y entonces hay otros hijos que quizás están mal influenciados por la madre y demuestran... No te entendí. Mal influenciados por la madre. Sí, como tú hiciste eso. Ay, que no, que voy volviendo de nuevo a las mamis, que no era el punto. Pero bueno, entonces a veces hay hijos que aunque el papá cumpla con sus roles y trate de buscarlo y todo lo demás, pues tienen un discurso de la familia y entonces crea una idea. Exactamente. ¿Qué puedo decir yo como especialista de la salud y hasta como mujer y madre? La vida siempre te pasa factura. No importa el discurso que alguien dé. Entonces, y esto lo voy a decir porque estoy recordando a uno de mis mejores amigos del colegio que siempre estuvo buscando a su hija, siempre estuvo llamando, siempre estuvo proveyendo, pero la mamá alejaba a la hija de él y llegó un momento que él estaba muy furioso porque no sentía que su hija tenía un afecto, un amor por él. Y yo le decía, óyeme, tú sigues cumpliendo, tú sigues llamando, tú eres el adulto, dile que tú la amas. Un día ella va a despertar y se va a dar cuenta que su mamá fue la que la apartó de ti. Pero no te pongas en ira con la niña porque ella es una víctima del proceso. Y ya la niña tenía 15 años, porque a un amigo de muchísimos años del colegio, y era un hombre que tuvo una relación que no llegó a matrimonio, pero no dejó de responder. Y un hombre que con lo fuerte de ese caso de Navia es que durante no sé qué tiempo se separaron, pero imaginémonos que fue a temprana edad. Esos 15 años sin estar presentes se desperdiciaron, que nunca más volverán a ser. Exacto. Entonces esa etapa, que es donde ellos deben tener esa relación estrecha, de sentirse afecto que hemos hablado ahora, él se quedará siempre fija ahí, queriéndola dar y nunca haberla podido. Él tiene otras hijas y ha podido ejercer su paternidad como ha querido, pero esa relación con esa hija, con su primera hija, que él anhelaba salir con ella, montar bicicleta y siempre la estaba llamando, pero no la niña no tenía el mismo afecto con él. Es más fuerte el asunto. Podría ser. Entonces, sí, el tema se vuelve complejo e individual. Y aquí, como sugerencia importante a cualquier padre bajo cualquier circunstancia, lo más importante es sanar nuestra propia historia. Lo más importante es crear ese vínculo, independiente de la situación que usted esté pasando, si está por una situación ideal, que es un matrimonio de convivencia, donde los dos estamos integrados en la crianza de los hijos, como si te toca estar separado y tener que gestionar con la madre de tus hijos tu derecho, tu espacio. Como adultos, nuestra responsabilidad es sanar nuestra historia y ser referente para nuestros hijos y crear ese vínculo de cualquier forma, de cualquier vía, entre la paz, el amor y la armonía. Bueno, excelente, Navia. Yo creo que hay poco que decir ahí. Sí, recomendarle a la gente que si usted quiere ver la falta que hace uno de los dos, padre o madre,
en una relación de crianza, búsquese La madre de las estafas que está en Netflix, para que usted vea cómo ese señor cambió toda su vida porque mamá volvió después de 45 años. Y él, como un niño, volvió a sentir que mamá estaba ahí. Para que ustedes vean la falta que hacen los procreadores. Mientras tanto, díganle que lo aman diario y verán que el resultado es positivo. Exactamente. Gracias, chicos.